Bien, empecemos. Eh, Vamos a comenzar resolviendo, por supuesto, como dije recién, los problemas de estequiometría de la segunda parte del trabajo práctico número 2. ¿Sí? Empecemos con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1 de el TP número 2, segunda parte. Ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice, teniendo en cuenta la siguiente reacción, la reacción es calcio más ácido clorhídrico, y obtengo cloruro de calcio más hidrógeno en forma gaseosa. ¿Sí? De acuerdo a esa reacción, el problema me pide que determine el punto A y el punto B. Vamos resolviendo por paso. El punto A. El punto A me pregunta cuántos gramos de cloruro de calcio se obtienen a partir de 58 gramos de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de estequiometría? Lo primero que ustedes tienen que hacer, y esto lo voy a ir anotando para que lo puedan consultar, lo primero que tienen que hacer es igualar a la ecuación original. ¿Qué quiere decir igualar la ecuación original? Que tengamos todos los elementos en cantidad, tengamos la misma cantidad de un lado y la misma cantidad del otro. ¿Sí? Si aquí tenemos un átomo de calcio, aquí tenemos que tener un átomo de calcio del otro lado. Si de este lado tenemos un hidrógeno, aquí tenemos que tener también un hidrógeno, y así para cada uno de los elementos. ¿Sí? Esta ecuación, como ustedes la ven, por supuesto no está igualada, ¿sí? Porque tengo la cantidad de calcio que tengo es la misma, de un lado que del otro, pero la cantidad de hidrógeno no es la misma. Aquí tengo uno y aquí tengo dos. La cantidad de cloro tampoco es la misma. Aquí tengo dos, perdón, aquí tengo uno y aquí tengo dos. ¿Sí? Entonces, para que la ecuación quede igualada en ambos miembros, ¿qué tendría que hacer? Poner un 2 Poner Poner un un 2. 2 delante del hidrógeno, delante del del hidrógeno. cloruro de hidrógeno. Bien, perfecto. Poner un 2 aquí, donde está el ácido clorhídrico, le pongo un 2. ¿Sí? Y de esa manera queda igualada ya la ecuación. Tengo dos calcios, perdón, un calcio, dos hidrógenos y dos hidrógenos, dos cloros y dos cloros. ¿Sí? Ya está resuelta la ecuación. ¿Cuál es el segundo paso que tengo que tener en cuenta? Lo que voy a hacer primero Profe, es, profe, sí, disculpe, estaba viendo el trabajo y ahí en el cloruro de calcio no hay un 2, creo. ¿cómo no hay un 2? Un 2 abajo del cloruro. Lo que pasa es que vos tenés, mirá, vos tenés, aquí tenés un calcio, ¿sí? Y aquí tenés un calcio, ¿bien? Ahora, fíjate, aquí tenés de hidrógeno, tenés un hidrógeno por dos, y acá tenés los dos hidrógenos. Aquí tenés un cloro por dos, son dos cloros, y aquí tenés dos cloros. De, de esa Profe, manera se igual, a sí. lo que lo que mi compañero se refiere es que el 2 del cloruro, después del cloro, no está en el enunciado del trabajo práctico, de Claro, la eso parte de la quiero decir. derecha. Ah, bien, 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 bien. Ah, perfecto. Sí, entendí. Bien. No, entonces, le aumentan ahí, chicos. ¿Sí? Recién me doy cuenta de eso. Le agregan el 2, chicos. ¿Sí? Y ya quedamos bien con este ejercicio.
Bien, sigamos. El segundo paso, ¿sí?, es fijarme primero qué me está preguntando el problema. ¿Para qué? Para poder determinar, primero sacar los pesos moleculares, ¿sí?, de los compuestos necesarios. ¿Cuáles son esos compuestos necesarios? Según lo que me pide el problema. Por ejemplo, a ver, veamos el inciso A. Dice, ¿cuántos gramos de cloruro de calcio, ahí le agregan el 2, chicos, también, se obtienen a partir de 58 gramos de calcio? Ahí me están nombrando dos compuestos, me están nombrando el cloruro de calcio y me están nombrando el calcio. Entonces, ¿qué voy a hacer? De este compuesto, de este átomo, voy a sacar su peso atómico. Y de este compuesto, también voy a sacar su peso molecular, ¿sí? Y lo voy a ubicar en la parte de arriba, en esta parte y en esta parte. A ver, con la tabla periódica, ¿cuál es el peso atómico del calcio? ¿Quién tiene la tabla periódica por ahí? 40 gramos 40 gramos por por mol. mol. Bien. Entonces lo voy a ubicar acá arriba. Y digo, aquí tengo 40 gramos por mol. Y del cloruro de calcio, Sería 35 gramos más 1 gramo del hidrógeno, puede ser 36. no, del cloruro de calcio. De Del este que está aquí. cloruro, De este. 75. Tengo los 40 del calcio más 2 veces la del cloro. Más 2 veces por 35,5 que pesa el cloro. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Profe, pero eso es lo que me refería yo de que el 2S no está en el enunciado. Claro, por eso es que le acabo de decir que que ustedes lo pongan ahí en su práctico. ¿Sí? Listo, listo, Ahí listo, listo. va Gracias. el 2. ¿Sí? Ese lo agregan, chicos. Bien. ¿Cuánto vale ese peso molecular? 111. 2 por 35,5 son 71 más 40, 111. 111 gramos por mol. Entonces lo colocamos arriba de la ecuación del compuesto. 111 gramos por mol. Bien. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya están ubicados esos datos, voy a colocar abajo el dato que me da el problema. El problema me dice cuántos gramos de cloruro de calcio se obtienen a partir de 58 gramos de calcio. A mí me está dando los 58 gramos de calcio. Aquí me dice que yo tengo 58 gramos de calcio. Y me pregunta cuántos gramos de cloruro de calcio voy a obtener. Es decir, me está preguntando cuánto vale la masa del cloruro de calcio. ¿Cuánto vale esa masa? Me pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a... Perdón, ahí le tenía que agregar el 2 que le faltaba. Vamos a obtener esa masa de cloruro de calcio. ¿Cómo la vamos a obtener? Vamos a hacer una relación estequiométrica, que justamente es el práctico de estequiometría. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a relacionar estos dos compuestos, el calcio y el cloruro de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Primero, voy a relacionar lo que tengo acá, aquí arriba. Esta masa
con esta masa, la masa molecular. ¿Sí? Y también voy a tener en cuenta cuál es el coeficiente estequiométrico que presenta cada compuesto. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico? Por ejemplo, para el calcio, aquí tengo el coeficiente 1. Para el ácido clorhídrico, aquí tengo el coeficiente 2. Para el cloruro de calcio, tengo el coeficiente 1. ¿Sí? Y para el hidrógeno, tengo el coeficiente 1 también. ¿Sí? Lo voy a poner de distintos colores para que... Ya le voy a explicar por qué le pongo de distintos colores. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense en ustedes que la relación de calcio y de cloruro de calcio es 1 a 1. Un mol de calcio, obtengo un mol de cloruro de calcio. ¿Sí? Entonces, como el peso atómico del calcio es 40 gramos por mol, ¿sí? Aquí van a reaccionar 40 gramos nada más porque es en un mol. Para obtener un mol de cloruro de calcio, que como el peso molecular es 111 gramos por mol, entonces voy a obtener 111 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a poner la relación estequiométrica, va a ser un mol de calcio por 40 gramos por mol, reaccionan con un mol de cloruro de calcio que pesan 111 gramos por mol. Para los 58 gramos de cloruro de calcio, perdón, yo voy a obtener X gramos. Entonces, fíjense, un mol de calcio, este mol se cancela con este mol y ya me quedan los 40 gramos. Con 40 gramos de calcio obtengo un mol por 111 gramos por mol de cloruro de calcio. ¿Sí? Para 58 gramos de calcio, esto es de calcio, y esto es de cloruro de calcio, obtengo X. ¿Cuánto voy a obtener ahí? ¿Cuál sería el resultado? 58 por 111 dividido en 40. Sí, exactamente. Hacemos la regla de 3 simple. 58 por 111 dividido por 40. 161. 161 gramos de cloruro de calcio. Y esa es la masa que yo obtengo, que me está pidiendo de cloruro de calcio, que se obtiene a partir de 58 gramos de calcio. ¿Sí? Por eso es importante que tengan igualada la ecuación para saber si los coeficientes, este coeficiente 1, el coeficiente 2, el coeficiente 1 del cloruro de calcio y este 1 del hidrógeno son los correctos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me afecta directamente en el numerito este. ¿Sí? Un mol aquí y un mol aquí. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Hagamos el Sí, B. profe. Perfecto. Hagamos el B. Dice, ¿cuántos moles de hidrógeno se obtienen con 58 gramos de calcio? ¿Eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que se puede, lo que es indistinto
¿sí? Ustedes pueden relacionar moles con gramos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes de esta ecuación pueden decir un mol de calcio, con un mol de calcio, ¿sí?, se obtiene un mol de cloruro de calcio. ¿Sí? O pueden decir, con un mol de calcio se obtienen 111 gramos de cloruro de calcio. Pueden hacer esa relación. Eso es indistinto aquí. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿qué van a decir? Un mol de calcio, con un mol de calcio, perdón, se obtiene un mol de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden hacer también para poder relacionar con los 58 gramos de calcio? Nos fijemos. El punto B. ¿Sí? Con 40 gramos de calcio. Con 40 gramos de calcio, exactamente. Tengo Exactamente. 6,022 por día, la 23. Con 40 gramos de calcio, ¿sí?, yo obtengo un mol de hidrógeno. Con los 58 gramos de calcio, obtengo X moles de hidrógeno. Creo que Antonella fue la que... Antonella, sí, Sí, no, profe. sí, ahí fíjate que una cosa es mol y otra cosa es moléculas, ¿sí? Lo que aquí te están preguntando, ¿cómo? Después me di cuenta, sí, sí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, no, para que no haya dudas con nadie, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, pueden hacer relación de masa con moles también en la estequiometría, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta este numerito, este número que está acá y esto que tienen aquí, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Yo les pregunto, ¿sí?, suponiendo, es algo que por supuesto está mal lo que voy a hacer, pero vamos a hacer una suposición. Que este 1 que esté aquí ya no sea 1, que sea un 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo haría el punto B? ¿Cómo sería? Multiplico el 2 por el 40 y lo relaciono con un mol de hidrógeno. Ahí está, 2 por 40, porque son para 2 moles. Con eso obtengo un mol de hidrógeno. Con los 58 gramos que me da como dato, obtengo X. ¿Sí? Por eso siempre tienen que tener en cuenta y escribir bien el coeficiente estequiométrico, ¿sí?, y que la ecuación esté igualada. Bien, esto voy a borrar para que no quede. Ahí está. Bien, ¿cuánto da esto? Así lo tenemos resuelto, ¿verdad? 58 por 1 sobre 40. 1,45. 1,45, perfecto. 1,45 moles de hidrógeno. Bien. Ahí está. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Sí, profe, yo Sí, diga. donde dice un mol de hidrógeno 2, ¿no lo relaciona usted con el peso del hidrógeno? Poner el 40 gramos en 2 de hidrógeno, Lo que 2 pasa es que, gramos de hidrógeno. lo que pasa es que te está preguntando ahí en realidad cuántos moles se obtienen de hidrógeno, ¿sí? Si a vos te hubiera preguntado cuántos gramos de hidrógeno se obtienen a partir de 58 gramos de calcio, ahí sí puedes hacer eso y puedes decir, lo voy a escribir acá al lado, ahí puedes decir, si 40 gramos de calcio se obtienen 2 gramos de hidrógeno, con los 58 gramos de calcio se obtienen X. Eso sí te pregunta cuántos gramos, pero como te está preguntando cuántos moles, ¿sí?, se trabaja con moles. No sé si se entendió, Paola, creo que está preguntando. Sí, ¿Sí? ya entendí, gracias. Bien, de nada. Pregunten, chicos, ¿sí? Si tienen dudas, me preguntan.
¿Qué dice ahí en el segundo? Peso molecular del compuesto. De los compuestos necesarios. Necesario. A ver, lo voy a escribir de nuevo. Me salió fea esa letra. ¿Cuáles son los compuestos necesarios? Los que te indica a vos el problema. El problema te está preguntando la relación entre el calcio y el cloruro de calcio. Entonces, vos vas a sacar esos pesos moleculares que están aquí arriba. No te va a servir de nada que vos calcules este peso molecular, el del cloruro de hidrógeno, ni el del hidrógeno. ¿Por qué? Porque no te está preguntando. Por eso es que yo les puse ahí, les remarqué compuestos necesarios, ¿sí? O compuestos que participan en la reacción, ¿sí? O los que te preguntan en el problema. ¿Bien? ¿Alguna Sí, otra duda? gracias. Pasemos al otro ejercicio. ¿Sí? Ejercicio 2. A ver, veamos si lo podemos, me pueden ir contestando. ¿Sí? Dice, el sodio reacciona con el agua para dar hidróxido de sodio. ¿Sí? Determinar cuántos gramos de sodio son necesarios para obtener 125 gramos de hidróxido de sodio y cuántos moles de sodio se obtienen. ¿Sí? Entonces tenemos sodio más agua me da hidróxido de sodio más el hidrógeno. Bien. Me está preguntando cuántos gramos de sodio son necesarios para obtener 125 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dato me está dando? Me dice 125 gramos de hidróxido de sodio. Y me está preguntando cuál es la masa de sodio necesaria. ¿Sí? Entonces, el primer paso dijimos que era igual a. ¿Está igualada esa reacción? Falta un hidrógeno, profe. Sí. Falta que, a ver, tenemos 2 hidrógenos aquí y aquí tenemos 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a igualar? Le agregamos uno al de adelante, el de la izquierda, ¿verdad? Ponemos un 2 en el agua. Al agua. Al agua le pongo un 2. Okay. Así, a ver, le voy a poner de otro color para que quede. No, está bien. 2. ¿Qué más me falta igualar? Ahí me quedan 4 hidrógenos. Y ahí se podría poner Tengo que poner un 2 en el... 2 en el, Bueno, ahí tenés dos 2. en el sodio también. En el sodio también. En el hidróxido de sodio. Sí. Ahí Pero iría. y después otro 2 en el de sodio. también, porque si no va a quedar. Claro, ahí tenemos 2 sodios, ¿sí? Ya se igualaron los oxígenos, ¿sí? Pero me falta el sodio. En el sodio le voy a poner un 2. ¿Ahí está igualado o no? Sí, profe. Sí, ahora ya está Sí. igualado, ¿sí? Ya tengo 2 de sodio de un lado, 4 de hidrógeno de un lado y del otro, y 2 oxígenos de un lado y del otro, ¿sí? Ya está igualado. Ahora vamos al segundo paso, que es el peso molecular de los compuestos necesarios o los que están interviniendo, ¿sí? ¿De quién voy a sacar los pesos? Del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. El peso atómico del sodio, ¿cuánto vale? 23 gramos por mol. ¿Sí? Ese es de la tabla periódica. ¿Sí? Traten de tener siempre la tabla periódica a mano porque la van a usar siempre. ¿Sí? Después del hidróxido de sodio.
¿sí? Que ese es el otro compuesto de este compuesto que tengo acá, ¿sí? Entonces, el peso molecular del hidróxido de sodio, ¿cuánto vale? El sodio dijimos que pesa 23. ¿El oxígeno cuánto pesa? 16. 16, perfecto. ¿Y el hidrógeno? 1. 1. Y esto me da 17 más 23 son 40. 40. 40 gramos por mol. Fíjense que Y cuando eso lo multiplico por 2. eso les iba a decir. Fíjense que ustedes cuando sacan el peso molecular no lo tienen que multiplicar por ese numerito. ¿Por qué? Porque esto, vos fíjate que dice 40 gramos por mol. Entonces, ese número vos lo vas a ubicar en la parte de arriba, aquí. 40 gramos por mol. Y para el sodio, lo mismo. Vas a decir que esto es 23 gramos por mol. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué me está preguntando? Primero me dice cuál es la masa de sodio, ¿sí?, que se necesita para obtener los 125 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál va a ser la relación? 23 gramos de sodio, obtengo 40 gramos de hidróxido de sodio. Obtengo Con 125 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos de sodio necesito? con 125 gramos de hidróxido de sodio. ¿Así? Sí, ¿Sí? ¿No le falta nada ahí? los moles. Los moles. Los moles, exactamente. Fíjate que ahí en ese caso sí tenés que tener en cuenta los moles. ¿Por qué? Porque acuérdate que esos 23 gramos que aparecen aquí es gramos por mol. Entonces vos aquí pones, perdón, gramos por mol de sodio, y aquí son 40 gramos por mol de hidróxido de sodio. Entonces lo tenés que multiplicar. En este caso va a ser 2 moles, y en este caso también van a ser por 2 moles. Entonces, ¿qué sucede? Se cancela este mol con este mol y este mol con este mol, ¿sí? Ahora sí se puede hacer toda esa relación. Bien, por eso es importante que la ecuación siempre esté igualada, ¿sí? ¿Cuánto me da ese resultado? 125 por 23 por 2 sobre, 71,9. Puede ser. a ver, 81,9 No, gramos. 71. 71. 71,9. 71,9 gramos de sodio. ¿Sí? Y ahí está resuelto lo que me está pidiendo. Y el otro me pide cuántos moles de sodio son necesarios. ¿Cómo haría ahí? ¿Cuántos moles son necesarios para qué? Para obtener los 125 gramos de hidróxido de sodio. Igual Y puedo hacer una relación con 2 moles de sodio que obtengo 80 gramos por mol de hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Cuántos moles necesito para 125 gramos por mol de Exact- hidróxido de sodio? Exactamente. Fíjense, bueno, ahora voy a borrar esto para que ustedes mismos se den cuenta. Fíjense aquí. Yo voy a borrar esto, ¿sí? Y fíjense cómo se transforma en un problema similar.
voy a borrar estos gramos y directamente voy a dejar estos 2 moles de sodio. 2 moles de sodio se obtienen con 40 gramos por mol por 2 moles de hidróxido de sodio. Para 125 gramos de sodio voy a obtener X moles de sodio. ¿Sí? Siempre las relaciones se mantienen, siempre son las mismas, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan, les vuelvo a repetir, bien igualada la ecuación, bien sacados los pesos moleculares, ¿sí? Y con eso ya pueden trabajar con toda esta ecuación, esta estequiometría. A ver, lo voy a volver a poner acá. 2 moles de sodio, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? 3,125. 125. ¿Cómo? Disculpen. 3,125. 3,125 moles de sodio. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó alguna duda? Sí, profe. Sí, Bien. profe, entendido. Bien, sigamos. Cualquier cosa me paran y me consultan, ¿sí? Ahí está. Veamos el ejercicio 3. Profe, cuando se refiere a una ecuación ajustada es cuando está igualada. Claro, ecuación ajustada o igualada es lo mismo. Bien, gracias. Vamos al ejercicio 3. Dice, a partir de la ecuación ajustada, ¿sí? Que es carbono más oxígeno, obtengo dióxido de carbono. Determinar la masa de oxígeno necesaria para reaccionar con 10 gramos de carbono y la masa de dióxido de carbono que se obtendrá en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, ¿está igualada esa ecuación? Sí. Sí, no hace falta igualar, ¿sí? Segundo, vamos a ubicar los datos que tenemos y a sacar los pesos moleculares de los compuestos necesarios o los compuestos intervinientes. ¿Sí? Dice la masa de oxígeno necesaria para reaccionar con 10 gramos de carbono. O sea, voy a poner los 10 gramos de carbono y me está preguntando cuánto es la masa de oxígeno. ¿Sí? Entonces, voy a sacar el peso atómico del carbono y el peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto vale el peso del carbono y el peso del oxígeno? Del carbono vale 12 gramos por mol. ¿Sí? Eso es de la tabla periódica. Y del oxígeno vale 16 gramos 16. por 2 va a ser 32 gramos por mol. Y ese es el peso molecular del oxígeno. Y nos vamos adelantando un poquito para poder tener los datos también del inciso B. El inciso B me dice cuánto vale la masa de dióxido de carbono, que se obtendrá también en el caso anterior. Entonces, aquí voy a poner la masa de dióxido. No la conozco. ¿Cuánto vale el peso molecular del dióxido de carbono? 32 más 12. Exactamente. 12 más 16 por 2 es igual a 44 gramos por mol. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Respondemos la pregunta. Inciso A, la masa de oxígeno para reaccionar con 10 gramos de carbono. ¿Sí?
Entonces, como ahí voy a usar todos los elementos y todos los compuestos, saco ubico todos estos datos en la parte de arriba de la ecuación. Entonces aquí tengo 12 gramos por mol, aquí tengo 32 gramos por mol, y aquí tengo 44 gramos por mol. ¿Sí? Voy a marcar los coeficientes estequiométricos. Esto vale 1, esto vale 1, y esto también vale 1. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la masa de oxígeno que reaccionan con 10 gramos de carbono? ¿Cómo lo haría? Ahí están todas las relaciones. 1 mol por 12 gramos por mol de carbono Sí, reaccionan con 1 mol por 32 gramos por mol de oxígeno. bien. 1 mol por 10 gramos por mol de carbono reaccionan con X de Claro, oxígeno. ahí fíjate. Fíjate esos 10 gramos. Esos 10 gramos son 10 gramos, no es por mol, no es por nada. Ahí no hace falta multiplicarlos por los moles. ¿Sí? Ah, listo, listo. Vos acá tenés 12 gramos por mol por 1 mol de carbono. ¿Sí? Reaccionan con 1 mol de oxígeno multiplicado por, bueno, multiplicado por 32 gramos por mol. Para 10 gramos de carbono, obtengo X gramos de oxígeno. Entonces, se va el mol con el mol con el mol, y me queda todo en gramos. Entonces, 10 gramos por 32 gramos, 10 por 32 dividido en 12. ¿Cuánto me da eso? 26,6. 26,7. 26,69 le pongamos entonces. Así, gramos de oxígeno. ¿Sí? Y ese es el inciso A. Y el inciso B me pregunta la masa de dióxido de carbono que se obtendrá en el caso anterior. ¿Sí? ¿Cómo calculo la masa de dióxido? Algo parecido. Fíjense que esto que está aquí no va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo que esté de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo? En vez de 32 va a ir 44. Exactamente, en vez de 32 va a ir 44. 1 mol de carbono por los 12 gramos por mol, voy a obtener 1 mol por los 44 gramos por mol de dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Se cancelan los moles. Esto es de carbono. ¿Sí? Y para los 10 gramos de carbono, voy a obtener X gramos de dióxido de carbono. Bien, ¿cuánto sería eso? 36,7. 36,7 gramos de dióxido de carbono. Y esa es la respuesta. Bien. No es complicado, ¿no? Les vuelvo a repetir. Ecuación igualada. Determinar los pesos moleculares de los compuestos que intervienen. ¿Sí?
y ubicar los datos que me da el problema aquí en la parte de abajo. Cuando ustedes tengan todo eso, se fijan que él está preguntando el problema y lo termina. ¿Bien? ¿Alguna duda Sí, hasta profe. ahora? No, profe. No, profe, ninguna. Bien, No, profe. hagamos el último ahora y terminamos. Problema número 4. El problema número 4 dice, en un horno se produce la siguiente reacción. Bismuto 2, azufre 3 o sulfuro de bismuto, más oxígeno 2, que me da óxido de bismuto, más dióxido de azufre. Me dice primero, ajuste la reacción química, ¿sí? Vamos a igualar. ¿Qué les parece? ¿Está igualada? ¿Hay que igualarla? ¿Dónde hay que igualarla? Me faltan oxígenos en... Hay 5 oxígenos a la derecha y 2 a la izquierda. Bien. Ustedes siempre, a ver, una recomendación, ¿se acuerdan que la semana pasada, en la clase anterior, sí, en la clase anterior, habíamos hablado de cuál era el orden de igualar una reacción, que había como un método, que tenía el método de tanteo y el otro método que era el ubicar por orden o ir igualando por orden. ¿Cuál era esa igualación por orden? Primero el Nosotros decimos, metal. exactamente. Primero era el metal, segundo era el no metal, y tercero era el hidrógeno o el oxígeno. ¿Sí? Aquí el metal es el bismuto. ¿Está igualado el bismuto? Sí. Sí, listo. Sí. Ya está igualado el Sí. bismuto. El no metal es el azufre. ¿Está igualado? No. 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 ¿Dónde tendría que igualar? Tengo 3 de un lado y de aquí tendría que tener también 3. Hay que Entonces poner un ponemos 3 ahí donde está al Hay que lado. agregar eso. Hay que poner un 3 un 3 ahí. ahí, Ahí. exactamente. Ahora, los oxígenos. ¿Cuántos tenemos? Hay que No poner me un 3 acuerdo. ahí donde está solo, Y que 2 no. del otro. 5. Ah, no, y 6 del otro. Tengo 9, tengo 3 por 2, 6, más 3 son 9. ¿Sí? Y aquí tengo ¿cuánto? 2. 2. 2. ¿Y cómo haría para igualar? ¿Qué les parece? Pondría 9 medio de oxígeno. Pondría 9 medio. En realidad vos decís, vos lo que dirías es, pondría, perdón, 4 quintos, por ejemplo, ¿sí? Pero no existen números con decimales, sino números fraccionarios. Entonces lo que se hace es poner directamente aquí el 9 medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vos se te va a cancelar este 2 con este 2, ¿sí? Pero lo mismo lo tenés que dejar ¿sí? En tu ecuación. 9 medio. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos pregunta ahora? Nos dice, bueno, ya está ajustada la ecuación. Punto B. Calcule la masa de dióxido de azufre que se obtiene al reaccionar 1 kilogramo de sulfuro de bismuto con la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a poner yo? Dice, calcule la masa de dióxido de azufre. Es decir, me está preguntando cuál es la masa de este compuesto. Que se obtiene al reaccionar 1 kilogramo de sulfuro de bismuto. O sea, 1 kilogramo, lo tengo aquí.
Si lo paso a gramos, sería lo mismo que decir 1000 gramos, ¿sí? Yo lo voy a poner en gramos para que trabajemos todo con la misma unidad. Ahora, necesito calcular los pesos moleculares de los compuestos que intervienen. Aquí interviene el sulfuro de bismuto y el dióxido de azufre. Entonces vamos a calcular el peso molecular del sulfuro de bismuto, peso molecular del sulfuro de bismuto y el peso molecular del dióxido de azufre. ¿Cuánto vale el peso molecular del sulfuro de bismuto? ¿Quién tiene la tabla periódica a mano? ¿Cuánto vale el bismuto? $209. 209. 209 por 2. El azufre 3. Más, ¿y el azufre cuánto pesa? 32. 32 por 3. ¿Cuánto me da todo ese peso molecular? $209 por 2 más 32 por 3. 514. 514. 514 gramos por mol. ¿Sí? Y el del dióxido de azufre, bueno, sabemos aquí que pesa 32 más 16 por 2. Esto da 64 gramos por mol. Bien, listo. Ahora ubicamos esos pesos moleculares arriba de la ecuación y ponemos, aquí tenemos 64 gramos por mol y aquí tengo 514 gramos por mol. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos en forma completa, ¿sí? Con toda la información a la ecuación, a la reacción. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es calcular lo que me pide el problema. Dice, calcula la masa de dióxido de azufre que se obtiene al reaccionar 1 kilogramo de sulfuro de bismuto con la cantidad suficiente de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la masa de dióxido de azufre? ¿Qué les parece? Con los datos que tenemos. Tenemos este dato y necesitamos calcular esto que está aquí. Serían los... Esto es 1. Uno por 514 gramos sobre mol. Exactamente. 1 mol de sulfuro de bismuto multiplicado por los 514 gramos por mol, obtengo 64 gramos por mol. Por 3. Por 3 mol. Por 3. Esto va por acá. ¿Sí? 3 mol de dióxido de azufre por los 64 gramos por mol. ¿Sí? Y para los 1000 gramos de sulfuro de bismuto, X. ¿Sí? Recuerden que estos gramos son el dato que yo tengo aquí. ¿Cuánto me da eso? $373,5. 373,5. Se cancelan estos moles, y me queda gramos de dióxido de azufre. Y ahí lo tengo. 373,5. Y el punto B.
calcule la masa de oxígeno que reacciona completamente con 5 moles de sulfuro de bismuto, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ya no tenemos los 1000 gramos, sino que tenemos 5 moles, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese inciso? El inciso B. Me pregunta cuántos moles de, perdón, la masa de oxígeno. Me está preguntando cuánto es la masa de oxígeno, que reaccionan con 5 moles de sulfuro de bismuto, me dice, ¿sí? ¿Cómo lo haría ahí? Y yo sé que un mol de sulfuro de bismuto reacciona con 16 por 9 gramos por mol de oxígeno. El oxígeno 5 moles el peso molecular, 16 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ¿cómo dijiste vos? Un mol de sulfuro de bismuto. ¿Sí? Con 16 gramos de oxígeno. Sí. Equivale a 17. 9 mol por 16 gramos. 9 medios. Tenés que poner 9 medios. Sí, 9 medios moles de oxígeno por 16 gramos por mol. ¿Sí? Ahora, con los 5 moles que te pregunta el problema, 5 moles de sulfuro de bismuto, X gramos de oxígeno. Simplificamos este mol con este mol, ¿sí? Y lo resuelvo. ¿Cuánto me da eso? ¿360 puede ser? ¿Qué dicen sus compañeros? A mí me da igual. 360, exactamente. 360 gramos de oxígeno. Y ya lo tengo resuelto el problema. Bien, no es difícil, ¿no? No, profe. No. O sea, se hace todo mecánico, ¿sí? Igual en la ecuación, se fijan cuáles son los datos que le da el problema, calculan los pesos moleculares y los ponen arriba, ¿sí? Y van haciendo las relaciones estequiométricas según lo que le va pidiendo el problema, ¿sí? Y listo, se termina el ejercicio. Bien. Bueno, voy a cortar la grabación y ya así me preguntan, me hacen consulta